Te voy a decir algo que nadie quiere admitir. El mayor obstáculo en tu vida no es tu entorno, no es tu pasado, no es la falta de oportunidades. Es tu propia mente. Y si no aprendes a controlarla, te va a destruir. ¿Alguna vez sentiste que por más que lo intentas, simplemente no avanzas? ¿Que hay algo dentro de ti que sabotea cada paso que das? Esa voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente, que no lo lograrás, que mejor te rindas ahora antes de fracasar. No eres tú quien está fallando, es tu propia mente la que te está jugando en contra. Tu mente es una máquina de guerra diseñada para la supervivencia, no para la felicidad. Su trabajo no es impulsarte al éxito, sino protegerte del riesgo. Por eso te llena de dudas, de miedos, de excusas. Por eso procrastinas, por eso no tienes disciplina, por eso te cuesta tanto lograr tus metas. Tu mente te está saboteando y ni siquiera te das cuenta. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado motivado para hacer un cambio real en tu vida, de repente, sin explicación, lo dejas? ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que tienes que hacer, pero simplemente no lo haces? No es flojera. No es falta de tiempo. Es tu programación mental que te mantiene atrapado en el mismo ciclo de mediocridad. La verdad es brutal. Si no tomas el control de tu mente, ella tomará el control de ti. Y la mayoría de las personas jamás logran liberarse. Pasan la vida atrapados en sus propios miedos, sin darse cuenta de que su peor enemigo no es el mundo exterior, sino lo que ocurre dentro de su cabeza. La buena noticia es que existe una salida. Puedes reprogramar tu mente para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. En este vídeo, te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. No con frases motivacionales vacías, sino con estrategias concretas para romper el ciclo de autosabotaje, desarrollar una mentalidad ganadora y utilizar la psicología a tu favor. Si sientes que tu propia cabeza es tu mayor obstáculo, quédate hasta el final, porque te voy a mostrar cómo transformar tu mente en tu mayor aliada. Los seres humanos existen en dos mundos simultáneamente, el externo, lleno de personas, lugares y circunstancias, y el interno, compuesto por pensamientos, emociones e intuición. Mientras muchos se obsesionan con controlar el mundo exterior, la verdadera paz y el crecimiento personal solo pueden lograrse dominando el mundo interno. Sin esta comprensión, uno queda atrapado en reacciones automáticas, lejos de una mentalidad ganadora y de la transformación personal. No es el entorno el que define nuestra felicidad, sino nuestra interpretación y respuesta ante él. A menudo, las personas buscan mejorar su productividad diaria y gestión del tiempo enfocándose exclusivamente en el mundo externo, creyendo que el éxito depende solo de factores tangibles. Sin embargo, el desarrollo de la autoestima y la inteligencia emocional juegan un papel mucho más crucial. Una mente indisciplinada se convierte en su peor enemigo, saboteando metas y objetivos sin que uno se dé cuenta. En cambio, una mente entrenada puede convertir cualquier desafío en una oportunidad de superación personal. Cada pensamiento y emoción que experimentamos moldea nuestra percepción de la realidad. Aquellos que no comprenden esta dinámica terminan siendo víctimas de sus propias creencias limitantes. La autoayuda no se trata de frases motivacionales vacías, sino de reconfigurar la manera en que procesamos los estímulos del mundo exterior. Para lograr una transformación personal real, es fundamental observar nuestros patrones mentales y ajustarlos conscientemente. Solo así se podrá alcanzar un crecimiento sostenible. Carl Jung afirmaba que la sombra, esa parte oculta de nuestra psique, juega un rol determinante en nuestra conducta. Ignorarla solo genera ansiedad y conflictos internos. Enfrentarla, en cambio, es la clave para fortalecer la mentalidad ganadora y alcanzar hábitos de éxito. Cada emoción tiene un propósito y nos brinda información valiosa sobre nuestro estado mental. No se trata de eliminar pensamientos negativos, sino de aprender a gestionarlos sin que nos dominen. Curiosamente, quienes buscan evitar el malestar a toda costa terminan atrapados en un ciclo de insatisfacción constante. La motivación personal no surge de la comodidad, sino del enfrentamiento con la propia mente. Aquellos que logran integrar sus emociones en lugar de reprimirlas descubren que la verdadera libertad proviene del autoconocimiento. La transformación personal comienza cuando se deja de huir de la propia realidad y se asume el control sobre ella. Pero esto solo es el inicio. Comprender que existimos en dos mundos es solo el primer paso. Lo verdaderamente desafiante es enfrentar la realidad interna sin filtros ni evasiones. Porque el mayor enemigo de la mente no está en el mundo exterior, sino en la negación de lo que ocurre en nuestro interior.
¿Qué sucede cuando nos resistimos a nuestra propia verdad? La mayoría de las personas huyen de su propio mundo interno. Se distraen con redes sociales, trabajo excesivo o cualquier tipo de entretenimiento para evitar enfrentarse a sus pensamientos y emociones. Pero la realidad es ineludible, lo que se reprime no desaparece, solo se manifiesta de maneras más destructivas. Aceptar la complejidad de nuestra mente es el primer paso hacia la superación personal y el desarrollo de la autoestima. Sin esta aceptación, el crecimiento personal se vuelve imposible. El problema es que la sociedad nos ha enseñado a suprimir nuestras emociones en lugar de comprenderlas. Nos dicen que la tristeza es debilidad, que la ira es inaceptable, que la duda es peligrosa. Pero estas emociones son señales, no amenazas. La inteligencia emocional no consiste en eliminarlas, sino en aprender a gestionarlas con claridad. Una mentalidad ganadora no se forja en la negación de la realidad, sino en su dominio. Negar nuestros conflictos internos solo amplifica su poder sobre nosotros. Quienes evitan mirar dentro de sí mismos se encuentran repitiendo patrones tóxicos, incapaces de avanzar. En cambio, aquellos que se atreven a explorar su mente con honestidad descubren que, al hacerlo, desbloquean un nivel de libertad que la mayoría jamás experimenta. La transformación personal no ocurre por accidente, requiere coraje para enfrentar la verdad sin filtros ni excusas. No hay crecimiento personal sin incomodidad. Para desarrollar hábitos de éxito y lograr metas y objetivos, es necesario aceptar que las emociones difíciles son parte del proceso. Muchas personas buscan soluciones rápidas, pero el trabajo real está en la disposición de cuestionarse a sí mismos. La productividad diaria y la gestión del tiempo son importantes, pero pierden sentido si la persona no tiene claridad sobre su mundo interno. Carl Jung decía que aquello que negamos nos somete y aquello que aceptamos nos transforma. Esta frase resume la importancia de enfrentar la realidad interior sin miedo. La autoayuda no es un conjunto de frases motivacionales, sino una estrategia para reorganizar la psique y permitir que la mente trabaje a nuestro favor, en lugar de en nuestra contra. No se trata de luchar contra uno mismo, sino de integrar todas las partes de nuestra identidad con sabiduría. Pero, ¿qué sucede cuando no solo enfrentamos nuestra realidad, sino que también la comprendemos a un nivel más profundo? Ahí es donde entramos en el territorio de las luchas psicológicas comunes, esas experiencias que todos enfrentamos pero que pocos saben manejar correctamente. Todos enfrentamos batallas internas, aunque muchos intenten ocultarlas. La ansiedad, la duda, la tristeza y los pensamientos intrusivos forman parte de la experiencia humana. Sin embargo, la sociedad nos ha condicionado a ver estos estados como signos de debilidad, cuando en realidad son oportunidades para el crecimiento personal. Ignorar estas emociones solo las fortalece en las sombras, mientras que aceptarlas y trabajarlas permite la transformación personal. Una mentalidad ganadora no es aquella que nunca duda, sino aquella que sigue adelante a pesar de la duda. El desarrollo de la autoestima no se logra eliminando la inseguridad de la noche a la mañana. Se construye al enfrentar miedos, desafiar pensamientos limitantes y aceptar la propia vulnerabilidad. La inteligencia emocional radica en la capacidad de observar estas luchas sin identificarse completamente con ellas. La productividad diaria y la gestión del tiempo pierden sentido si la mente está atrapada en un ciclo de autocrítica y autoboicot. Aprender a gestionar la mente es el primer paso para lograr metas y objetivos con mayor claridad. Uno de los errores más comunes es creer que los pensamientos negativos deben ser erradicados por completo. Pero lo cierto es que intentar eliminar una emoción o idea solo la refuerza. La clave está en observar la mente con curiosidad, en lugar de resistencia. La autoayuda no significa forzarse a pensar en positivo todo el tiempo, sino desarrollar una relación más saludable con la propia mente. Aceptar la incertidumbre y el malestar momentáneo puede ser el inicio de una profunda transformación personal. Muchas personas creen que son las únicas que experimentan miedo o inseguridad, cuando en realidad estas emociones son universales. Todos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo bajo control, enfrentan dudas internas. La diferencia está en cómo las gestionan. Quienes cultivan hábitos de éxito no eliminan la ansiedad o el miedo, sino que aprenden a moverse a pesar de ellos. La motivación personal no surge de esperar el momento perfecto, sino de actuar incluso en medio de la incomodidad. Carl Jung señalaba que el sufrimiento psicológico es un signo de crecimiento, no necesariamente de enfermedad. En lugar de ver la ansiedad o la tristeza como problemas que deben eliminarse, podemos verlos como señales que nos invitan a explorar lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior.
La transformación personal comienza cuando dejamos de juzgar nuestras emociones y empezamos a entenderlas. La verdadera fortaleza mental no se encuentra en la resistencia al malestar, sino en la capacidad de navegarlo con sabiduría. Ahora bien, si estas luchas son tan comunes, ¿por qué tantas personas intentan evitarlas en lugar de enfrentarlas? La respuesta nos lleva al peligro de la represión emocional y a cómo esta estrategia solo alimenta un círculo vicioso de insatisfacción y sufrimiento. Cuando las emociones y pensamientos incómodos son reprimidos, no desaparecen, simplemente encuentran nuevas formas de manifestarse. La ansiedad se convierte en insomnio, la tristeza en apatía, la frustración en ira incontrolada. La represión no es una estrategia de gestión emocional, sino una bomba de tiempo. Aquellos que buscan el crecimiento personal deben comprender que la clave no está en evitar el malestar, sino en enfrentarlo de manera consciente. La verdadera transformación personal comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Muchos recurren a distracciones superficiales para escapar de su realidad interna, redes sociales, comida, trabajo excesivo, incluso sustancias. Estos escapes pueden brindar alivio momentáneo, pero solo profundizan la desconexión con el mundo interior. Una mentalidad ganadora no se construye sobre la evasión, sino sobre la capacidad de sostener el malestar sin perder el enfoque. En la autoayuda auténtica, enfrentar lo incómodo no es opcional, es la única vía hacia la libertad psicológica. La sociedad ha glorificado la falsa positividad, promoviendo la idea de que sentirse mal es un problema que debe ser resuelto de inmediato. Pero las emociones negativas no son errores del sistema, son mensajes que indican áreas de la vida que requieren atención. El desarrollo de la autoestima no se logra silenciando la voz interna, sino escuchándola con discernimiento. Quien comprende esto deja de temer sus pensamientos y comienza a utilizarlos como herramientas de crecimiento. La gestión del tiempo y la productividad diaria pueden ser útiles, pero no solucionan conflictos internos profundamente arraigados. Las personas pueden optimizar su rutina y aún sentirse vacías si no han trabajado en su relación con su mundo interior. Por eso, la transformación personal no solo consiste en establecer metas y objetivos externos, sino también en aprender a navegar las complejidades del propio pensamiento con inteligencia emocional. Carl Jung afirmaba que lo que reprimimos en la sombra de nuestra psique termina dominándonos desde la oscuridad. Rechazar emociones no las elimina, solo las vuelve más agresivas cuando finalmente emergen. En lugar de luchar contra nuestros pensamientos, el verdadero camino hacia la superación personal es aprender a integrarlos sin permitir que nos definan. Aceptarlos nos permite avanzar sin miedo a lo que ocurre en nuestra propia mente. Pero si la represión solo agrava el conflicto interno, ¿cuál es la alternativa? Para encontrar respuestas, es necesario revisar las perspectivas de la psicología y descubrir cómo diferentes enfoques pueden ayudarnos a gestionar nuestra mente de manera más efectiva. Carl Jung sostenía que el malestar psicológico no es necesariamente una señal de enfermedad, sino una parte natural del proceso de crecimiento personal. La mente humana está compuesta por múltiples capas, algunas conscientes y otras profundamente inconscientes. Cuando ignoramos partes de nuestra psique, estas no desaparecen, simplemente operan desde las sombras, influenciando nuestras decisiones y emociones sin que nos demos cuenta. La verdadera transformación personal ocurre cuando nos atrevemos a explorar estas profundidades sin miedo ni juicio. En el camino hacia una mentalidad ganadora, Jung introdujo el concepto de la sombra, la parte oculta de nuestra personalidad que contiene todo aquello que hemos reprimido o rechazado. La mayoría de las personas evitan enfrentar su sombra, pues hacerlo significa aceptar sus miedos, inseguridades y deseos ocultos. Sin embargo, ignorarla solo perpetúa un ciclo de sufrimiento. La integración de la sombra es clave para el desarrollo de la autoestima y la superación personal, ya que permite entender y aceptar todas las facetas del ser. Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional no consiste en eliminar el malestar, sino en aprender a convivir con él sin que nos domine. Jung creía que la paz interior no surge de reprimir pensamientos negativos, sino de comprenderlos y darles un lugar dentro de nuestra psique. La autoayuda no se trata de repetir afirmaciones positivas sin cuestionar la raíz del problema, sino de descubrir qué aspectos de nosotros mismos estamos evitando y por qué. En términos de productividad diaria y gestión del tiempo, muchos intentan optimizar su rutina sin antes haber ordenado su mundo interno. Pero el caos mental inevitablemente se refleja en la vida externa. Es por eso que antes de establecer metas y objetivos,
Es crucial preguntarse si estamos operando desde una mentalidad clara y alineada con nuestra verdadera esencia. Sin esta introspección, cualquier esfuerzo de superación personal será superficial y poco sostenible. La sombra no es el enemigo, es una parte fundamental del ser humano. Jung argumentaba que solo aquellos que enfrentan su oscuridad pueden realmente iluminar su camino. Aceptar nuestras contradicciones y emociones no significa rendirse ante ellas, sino aprender a canalizarlas de manera constructiva. La transformación personal no ocurre cuando nos negamos a ver la verdad, sino cuando decidimos enfrentarla con valentía. Pero, ¿cómo aplicar esta idea en la práctica? Si en lugar de enfocarnos en la causa de nuestros problemas, nos enfocáramos en identificar exactamente con qué estamos luchando, podríamos encontrar soluciones más efectivas. Es aquí donde entra la importancia de cambiar el enfoque y analizar nuestras dificultades de una manera distinta. Cuando nos sentimos atrapados en conflictos internos, el instinto natural es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no logro avanzar? Sin embargo, esta pregunta puede ser una trampa. Buscar la causa de un problema no siempre nos lleva a una solución. En lugar de enfocarnos en el origen de nuestras dificultades, es más útil identificar exactamente qué estamos experimentando y cómo podemos afrontarlo. La transformación personal comienza cuando dejamos de dar vueltas en el pasado y empezamos a actuar en el presente. El crecimiento personal no se trata de encontrar la raíz exacta de cada pensamiento o emoción negativa, sino de reconocer su presencia y decidir qué hacer con ella. Muchas personas se quedan estancadas en la introspección infinita, buscando razones en su infancia, en su entorno o en eventos pasados, sin darse cuenta de que lo importante es cómo enfrentan la situación en el ahora. La inteligencia emocional nos enseña que no necesitamos saber por qué sentimos ansiedad o duda para aprender a manejarlas de manera efectiva. Desde la perspectiva de la mentalidad ganadora, el enfoque debe cambiar de la búsqueda de culpables a la acción consciente. En vez de preguntarnos, ¿por qué no tengo confianza en mí mismo?, es más útil preguntarnos, ¿qué comportamientos o pensamientos refuerzan mi inseguridad y cómo puedo modificarlos? Este cambio de enfoque nos permite tomar el control de nuestra realidad en lugar de quedarnos atrapados en un ciclo de análisis sin resolución. La productividad diaria y la gestión del tiempo también se ven afectadas por esta diferencia de enfoque. Muchas personas procrastinan porque están atrapadas en la búsqueda de justificaciones internas en lugar de centrarse en soluciones. En vez de analizar por qué falta motivación personal, es más práctico establecer hábitos de éxito que impulsen la acción, independientemente del estado emocional. La autoayuda efectiva no se basa en entender cada detalle del problema, sino en encontrar estrategias funcionales para superarlo. Carl Jung afirmaba que la mente humana es demasiado compleja como para reducir cada problema a una única causa. En cambio, proponía un enfoque más dinámico, observar la psique sin intentar diseccionarla de manera excesiva. La superación personal no ocurre cuando resolvemos todos nuestros enigmas internos, sino cuando aprendemos a avanzar a pesar de ellos. En este sentido, la transformación personal depende menos de comprender el porqué y más de decidir el qué hacer ahora. Si no hay una única causa para los problemas psicológicos, tampoco hay una única solución. Cada persona debe experimentar con diferentes enfoques hasta encontrar lo que realmente le funciona. Es aquí donde la diversidad de métodos y perspectivas en la psicología cobra relevancia. No existe una fórmula universal para resolver los conflictos internos. Lo que funciona para una persona puede no ser efectivo para otra. La transformación personal requiere disposición para probar diferentes estrategias hasta encontrar aquellas que realmente generan un cambio. Este proceso de experimentación es esencial para el crecimiento personal, ya que permite descubrir qué enfoques nos ayudan a fortalecer la mentalidad ganadora y desarrollar hábitos de éxito sostenibles. Muchas personas se frustran porque intentan aplicar técnicas de autoayuda sin resultados inmediatos. Sin embargo, la clave no está en seguir un solo método de manera rígida, sino en mantener una mentalidad flexible y adaptativa. La inteligencia emocional implica aprender de cada intento, ajustar la estrategia y seguir adelante. No se trata de encontrar una única respuesta correcta, sino de construir un sistema personal que funcione para cada individuo. Desde la gestión del tiempo hasta la productividad diaria, todo cambio interno requiere prueba y error. Algunas personas encuentran claridad a través de la meditación, mientras que otras se benefician de la terapia cognitiva o la escritura reflexiva. La motivación personal también varía según la persona. Algunos necesitan desafíos externos,
mientras que otros encuentran impulso en su mundo interno. La superación personal es un camino de exploración, no una receta predefinida. Carl Jung enfatizaba la importancia de la individuación, el proceso de autodescubrimiento en el que cada persona encuentra su propio camino hacia la plenitud. En lugar de buscar respuestas absolutas, Jung sugería que cada individuo debía experimentar con diferentes enfoques hasta encontrar lo que resonara con su propia psique. La transformación personal no ocurre siguiendo ciegamente un método, sino desarrollando un sistema propio basado en la autoobservación y el aprendizaje continuo. El desarrollo de la autoestima y la mejora de la salud mental no dependen de aplicar un conjunto fijo de reglas, sino de identificar qué estrategias generan un impacto real en la vida de cada persona. Probar distintas herramientas permite encontrar aquellas que mejor se adaptan a la propia personalidad y circunstancias. En este proceso, la paciencia y la persistencia son fundamentales, ya que el crecimiento personal no es un destino final, sino una evolución constante. Pero, si hay tantas maneras de abordar los conflictos internos, ¿cómo saber qué enfoque es el más adecuado? Para responder a esta pregunta, es necesario explorar las principales corrientes psicológicas y cómo cada una de ellas ofrece una perspectiva distinta sobre el funcionamiento de la mente. La psicología ha desarrollado múltiples perspectivas para entender la mente humana, y cada una ofrece herramientas distintas para el crecimiento personal. Los conductistas se enfocan en modificar el comportamiento a través de la repetición y el refuerzo, priorizando hábitos de éxito y estrategias prácticas. Los cognitivistas, en cambio, sostienen que los pensamientos determinan las emociones y que, al cambiar la forma de pensar, se puede transformar la experiencia interna. Por otro lado, los humanistas enfatizan la importancia de la autenticidad, la autoexploración y el desarrollo de la autoestima como pilares del bienestar psicológico. Cada uno de estos enfoques tiene sus fortalezas y limitaciones. Mientras el conductismo ayuda a establecer estructuras y disciplina, puede descuidar la importancia del mundo interno. La psicología cognitiva es excelente para cambiar patrones de pensamiento, pero no siempre aborda las emociones profundas. La perspectiva humanista, aunque valiosa para la autoayuda y la transformación personal, puede carecer de estrategias concretas para la acción. Por eso, integrar distintas metodologías suele ser la clave para lograr una mentalidad ganadora. La inteligencia emocional se nutre de diferentes enfoques psicológicos. Algunas personas necesitan trabajar primero en su gestión del tiempo y productividad diaria antes de enfrentarse a sus emociones. Otras requieren explorar su mundo interno antes de poder establecer metas y objetivos claros. No hay un camino único. Cada individuo debe experimentar y descubrir qué combinación de herramientas le funciona mejor. Carl Jung, con su psicología profunda, argumentaba que el crecimiento personal no se logra solo con disciplina externa o reestructuración cognitiva, sino con un viaje interno de autoconocimiento. Jung creía que la mente es un sistema complejo, y que la superación personal surge cuando se integran las distintas partes de la psique en lugar de reprimirlas o ignorarlas. Por eso, combinar estrategias conductuales, cognitivas y humanistas puede ser la mejor forma de lograr un cambio real. El problema es que muchas personas buscan soluciones rápidas y definitivas. Quieren una respuesta clara sobre qué método es el mejor, cuando en realidad la clave está en la experimentación y en la flexibilidad. No se trata de seguir un único modelo, sino de encontrar el equilibrio entre acción, reflexión y autoexploración. La transformación personal ocurre cuando se adopta una mentalidad de aprendizaje constante, en lugar de aferrarse a una única visión del mundo. Pero, ¿y si todo esto fuera más sencillo de lo que parece? ¿Qué pasaría si, en lugar de tomar la vida con tanta seriedad, la viéramos desde una perspectiva más ligera y curiosa? Aquí es donde entra la idea de afrontar la existencia como una comedia, no como una tragedia. Demasiadas personas ven su existencia como una lucha constante, una batalla interminable contra sus propios pensamientos y emociones. Pero, ¿y si en lugar de tomarnos todo tan en serio, aprendiéramos a reírnos de nuestras propias contradicciones? La mentalidad ganadora no se trata de eliminar el malestar, sino de cambiar la perspectiva con la que lo enfrentamos. La transformación personal ocurre cuando dejamos de percibir cada obstáculo como una crisis y empezamos a verlo como una historia más dentro de nuestra vida. El crecimiento personal no significa erradicar la incertidumbre o la incomodidad, sino aprender a jugar con ellas. La inteligencia emocional se fortalece cuando entendemos que no tenemos el control absoluto de todo lo que sentimos o pensamos, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello.
En lugar de temer nuestros pensamientos intrusivos o nuestras inseguridades, podemos observarlos con curiosidad y hasta con humor. La autoayuda no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de desarrollar una relación más relajada con nuestra propia mente. Carl Jung decía que lo que negamos nos controla, pero lo que aceptamos nos libera. Y parte de esa aceptación incluye reconocer que la vida es caótica y que nuestras emociones no siempre tienen sentido. La productividad diaria y la gestión del tiempo son herramientas útiles, pero no sirven de nada si nos convertimos en esclavos de una autoexigencia absurda. La motivación personal no surge de imponerse reglas rígidas, sino de encontrar alegría y propósito en cada pequeño paso. Muchos se paralizan por el miedo al fracaso o al ridículo, pero, en el fondo, la vida está llena de situaciones absurdas. La superación personal se vuelve más sencilla cuando dejamos de dramatizar nuestros errores y empezamos a verlos como anécdotas de aprendizaje. Reírse de uno mismo no significa ignorar los problemas, sino quitarles el peso innecesario que muchas veces los hace parecer más grandes de lo que realmente son. La transformación personal empieza cuando dejamos de tomarnos tan en serio. El desarrollo de la autoestima no proviene de un control absoluto sobre nuestras emociones, sino de la capacidad de vivir con ellas sin sentirnos derrotados. Los que triunfan en la vida no son los que nunca dudan o fallan, sino los que siguen adelante incluso cuando las cosas no salen como esperaban. Aprender a ver la vida con humor no solo reduce el estrés, sino que nos permite afrontar los desafíos con mayor resiliencia y creatividad. Y al final, esto nos deja con una gran pregunta. ¿Estamos usando nuestra mente como una herramienta a nuestro favor, o la estamos dejando convertirse en nuestro peor enemigo? La clave para un cambio real no está en luchar contra nuestra mente, sino en transformarla en nuestra mayor aliada. Ahora lo sabes, tu mente puede ser tu mayor enemiga o tu mejor aliada. La diferencia está en si aprendes a controlarla o dejas que ella te controle a ti. Si sigues operando con la misma programación mental que te ha mantenido estancado, nada va a cambiar. Seguirás procrastinando, seguirás saboteándote, seguirás viendo cómo otros avanzan mientras tú sigues en el mismo lugar. Pero si aplicas lo que viste aquí, si decides enfrentarte a tu propia mente en lugar de ser su esclavo, todo cambia. La mentalidad ganadora no es un don con el que nacen unos pocos, es una habilidad que se entrena. Y la transformación personal no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir permitiendo que tu mente te sabotee o vas a tomar el control? Porque el autosabotaje no se detiene solo. La ansiedad, la falta de disciplina, los pensamientos negativos seguirán dominándote hasta que decidas enfrentarlos de verdad. Si este contenido te abrió los ojos, no dejes que sea solo otro vídeo que ves y olvidas. Empieza a aplicar estos principios ahora. Y si quieres seguir aprendiendo cómo reprogramar tu mente para el éxito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este es solo el comienzo de un nuevo nivel de crecimiento personal. Ahora dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha saboteado hasta ahora? Hablemos sobre eso.